Charlie cayó a sus manos y rodillas. Ella estaba metido detrás de una fila de juegos de arcade, hacinamiento en el espacio de acceso entre las consolas y la pared, cables eléctricos enredados y enchufes inútiles esparcidos debajo de ella. Ella fue acorralado. La única salida era más allá de la cosa, y que no era lo suficientemente rápido como para hacerlo. Podía verlo acecho de ida y vuelta, cogiendo destellos de movimiento al pasar ante las brechas entre los juegos. Había suficiente apenas espacio para moverse, pero ella trató de arrastrarse hacia atrás. Su pie atrapado en una cuerda y se detuvo, retorciéndose a sí misma para desalojar con cuidado. Oyó el choque de metal contra metal y la consola más alejado se balanceó hacia atrás contra la pared. Golpeó de nuevo, rompiendo la pantalla, y luego atacó a la siguiente, estrellándose contra ellos casi rítmicamente, lagrimeó a través de la maquinaria, cada vez más cerca. Tengo que salir, tengo que hacerlo. El pensamiento pánico era de ninguna ayuda. No había manera de salir. Su brazo le dolía, y ella quería llorar en voz alta. La sangre empapaba el vendaje hecho jirones, y parecía como si ella podía sentirlo drenar fuera de ella. La consola de unos pocos pies de distancia se estrelló contra la pared, y Charlie se estremeció. Estaba cada vez más cerca. Podía oír el rechinar de los engranajes y el chasquido de los servos, cada vez más fuerte. Con los ojos cerrados, aún podía ver la forma en que la miraba, ver el pelo enmarañado y el metal expuesto debajo de la carne sintética. De repente la consola delante de ella fue arrancada de distancia y se volcó, han derribado como un juguete. Los cables de alimentación por debajo de sus manos y rodillas se tiraron de distancia, y Charlie se resbaló y se tropezó, casi cayéndose. Ella contuvo y miró hacia arriba, justo a tiempo para ver el swing hacia abajo de un gancho. Bienvenido a Hurricane, Utah. Charlie sonrió irónicamente en la señal, y siguió conduciendo. El mundo no se veía diferente de un lado de la señal para el otro, pero sintió una anticipación nerviosa como ella se lo pasó. Ella no reconoce nada. Ella realmente no había esperado, no tan lejos en el borde de la ciudad, donde todo era la carretera y el espacio vacío. Se preguntó lo que los otros parecían, quiénes eran ahora. Hace 10 años, eran los mejores amigos. Y entonces había sucedido, y todo terminado, al menos por Charlie. Ella no había visto a ninguno de ellos desde que tenía 7 años de edad. Habían escrito todo el tiempo que los niños, especialmente Marla, que escribió como si ella hablaba, rápido e incoherente. Pero a medida que crecían habían crecido separadas, las cartas habían crecido menos y más el medio, y las conversaciones que llevaron a este viaje había sido superficial y llena de pausas incómodas. Charlie repitió sus nombres, como para tranquilizar a sí misma que aún se acordaba de ellos. Marla. Jessica. Lamar. Carlton. John. Y Michael, ese fue el motivo del viaje, después de todo, Michael. Pasaron 10 años desde que murió, 10 años desde que ocurrió, y ahora sus padres querían a todos juntos para la ceremonia de dedicación, todos sus viejos amigos allí cuando anunciaron la beca que estaban creando en su nombre. Charlie sabía que era una buena cosa que hacer, pero la reunión aún se sentía un poco macabro. Ella se estremeció, y rechazó el aire acondicionado a pesar de que sabía que no era el frío. Mientras conducía hacia el centro de la ciudad, Charlie comenzó a reconocer las cosas. Algunas tiendas, y el cine, que ahora estaba anunciando Blockbuster Hit del verano. Sintió un breve momento de sorpresa, y luego sonrió a sí misma. ¿Qué esperabas? ¿Que todo el lugar sería sin cambios? Un monumento al momento de su salida, congelado para siempre en julio de 1985. Bueno, eso era exactamente lo que había esperado. Miró su reloj. Todavía un par de horas para matar antes de que todos se reunieran. Pensó en ir al cine, pero ella sabía lo que realmente quería hacer. Charlie hizo un giro a la izquierda y se dirigió fuera de la ciudad. 10 minutos más tarde, ella se detuvo y salió. La casa se alzaba ante ella, su silueta oscura de una herida en el cielo azul brillante. Charlie se apoyó en el coche, un poco mareado. Se tomó un momento para mantener el equilibrio, respirando profundamente. Ella había sabido que iba a estar aquí. Una mirada ilícita a través de libros de banco de su tía unos años antes le dijo que la hipoteca se paga, y la tía Jen todavía estaba pagando impuestos a la propiedad. Solo habían pasado 10 años. No había ninguna razón por la que debería haber cambiado en absoluto. Charlie subió los escalones lentamente, teniendo en la pintura descascarada. El tercer escalón todavía tenía una tabla suelta y los rosales se había apoderado de un lado del porche, sus espinas morder con avidez en la madera.
La puerta estaba cerrada con llave, pero Charlie todavía tenía la llave. Ella en realidad nunca lo había utilizado. Mientras ella se deslizó en la cerradura, se acordó de su padre que ponen su cadena alrededor de su cuello. En caso de que alguna vez lo necesita. Bueno, ella lo necesitaba ahora. La puerta se abrió con facilidad, y Charlie miró a su alrededor. No recordaba mucho sobre el primer par de años aquí. Ella había sido solo 3 años de edad, y todos los recuerdos se desvaneció juntos en la falta de definición de la pena de un niño y la pérdida, sin entender por qué su madre tuvo que irse, aferrándose a su padre cada momento, sin confiar en el mundo alrededor de ella a menos que estuviera allí, a menos que ella sostenía fuertemente a él, enterrando a sí misma en sus camisas de franela y el olor de la grasa y el metal caliente, y él. Las escaleras se extendían hacia arriba enfrente de ella, pero ella no se movió directamente a ellos, yendo en vez a la sala, donde todos los muebles seguían en su sitio. Ella realmente no había notado que cuando era niño, pero la casa estaba un poco demasiado grande para los muebles que tenían, y así que las cosas se extendió demasiado ampliamente con el fin de llenar el espacio. La mesa de café estaba demasiado lejos del sofá para llegar, el sillón demasiado por la habitación para mantener una conversación. Había una mancha oscura en el suelo de madera, cerca del centro de la habitación, y Charlie rodeó rápidamente, y se fue a la cocina, donde los armarios celebran pocos ollas y sartenes, y algunos platos. Charlie nunca había sentido una falta de algo como un niño, pero al parecer ahora que la enormidad innecesaria de la casa era una especie de disculpa, el intento de un hombre que había perdido mucho que dar a su hija lo que pudo. Tenía una manera de exagerar lo que él hizo. La última vez que estuvo aquí, la casa estaba a oscuras, y todo se sentía mal. Ella se estaba llevando a subir las escaleras a su habitación a pesar de que tenía 7 años, y podría haber ido más rápido en sus propios pies. Pero la tía Jen la recogió cuando se detuvieron en el porche delantero, y la llevó, protegiéndose la cara como si fuera un bebé en el sol deslumbrante. En su habitación, tía Jen la dejó y cerró la puerta del dormitorio detrás de ellos, y le dijo que empacar su maleta, y Charlie lloraba porque todas sus cosas nunca podrían encajar en ese pequeño estuche. Podemos volver por el resto más tarde, dijo la tía Jen, su impaciencia se escapa a través como Charlie cernía indeciso en su armario, tratando de decidir qué camisetas para llevar. Nunca habían vuelto para el resto. Charlie subió las escaleras, en dirección a su antiguo dormitorio. La puerta estaba abierta, y como ella la abrió, ella tenía una sensación vertiginosa de los desplazamientos, como si su yo más joven podría estar sentado allí, entre sus juguetes, buscar y pedir Charlie, ¿quién eres? Charlie entró. Al igual que el resto de la casa, su habitación estaba intacta. Las paredes eran de color rosa pálido, y el techo, que se inclinaba de manera espectacular en un lado, siguiendo la línea del techo, fue pintado para que coincida. Su cama vieja seguía en pie contra la pared, debajo de una ventana grande, el colchón sigue intacta, aunque las hojas se habían ido. La ventana estaba roto ligeramente abierta, y podridos cortinas de encaje vaciló en la suave brisa del exterior. Había una mancha oscura agua en la pintura debajo de la ventana, se extiende hacia el colchón, donde el clima se había conseguido en los últimos años, traicionando a la negligencia de la casa. Charlie subió a la cama y forzó la ventana cerrada. Con un chillido que obedeció, y Charlie dio un paso atrás, y volvió su atención al resto de la habitación, a Inventions.TIR. Primera noche de su padre en la casa, Charlie tenía miedo de dormir solo. No recordaba la noche, pero su padre le había dicho acerca bastante a menudo que la historia había adquirido la calidad de la memoria. Se sentó y lloró hasta que su padre llegó a encontrarla, hasta que él la levantó y la abrazó, y le prometió que se aseguraría de que nunca estaba sola otra vez. A la mañana siguiente, él la tomó de la mano y la llevó al garaje, donde se puso a trabajar manteniendo esa promesa. El primero de sus inventos fue un conejo púrpura, ahora de color gris con la edad a partir de años de estar en la luz del sol. Su padre le había llamado Theodore. Era del tamaño de un niño 3 años de edad, su tamaño en el momento, y tenía felpa, ojos brillantes y un pulcro moño rojo. Él no hizo mucho, solo se movió una mano, inclinó la cabeza hacia un lado, y dije en voz de su padre: «Te quiero, Charlie», pero fue suficiente para darle un vigilante de noche, alguien para hacerle compañía cuando no podía dormir. Ahora mismo Theodore sentó en una silla de mimbre blanco en la esquina de la habitación. Charlie saludó con la mano, pero, no se activa, no devolvió el saludo. Después de Theodore, los juguetes se hicieron más complejas. Algunos trabajaban y otros no, algunos parecían tener problemas técnicos permanentes y otros simplemente no apelar a la imaginación infantil de Charlie.
Sabía que su padre tomó los de vuelta a su taller y les reciclado de piezas, aunque no le gustaba verlos desmantelado. Pero los que se mantuvieron, los que amaba, y que estaban aquí ahora, mirándola con expectación. Sonreír, Charlie apretó un botón al lado de su cama. Se dio paso con rigidez, pero no pasó nada. Ella lo empujó de nuevo, lo mantiene pulsado más tiempo, y esta vez, a través de la habitación, con el crujido cansado de metal, el unicornio empezó a moverse. El unicornio, que Charlie había llamado Stanley por alguna razón ya no podía recordar, era de metal y había sido pintado de blanco brillante, y rodaba por la habitación en una pista circular. Meneó la cabeza con rigidez de arriba a abajo. La pista chilló ahora como lo dobló la esquina y se detuvo al lado de donde Charlie se sentó en la cama. Ella se bajó y se arrodilló junto a él en el suelo, acariciando su flanco. Su pintura brillante estaba agrietada y descascarada, y su rostro se había entregado a la oxidación, por lo que sus ojos miraban animados de la decadencia. Se necesita una nueva capa de pintura, Stanley, dijo Charlie en voz alta. El unicornio miró hacia el futuro, que no responde. Al pie de la cama había una rueda de metal parcheado juntos, siempre la había recordado algo que podría encontrar en un submarino. Charlie giró. Se metió por un momento, y luego dio paso, girando como siempre lo hacía. Al otro lado de la sala de la puerta del armario más pequeño se abrió, y fuera navegó ella en su pista, una muñeca de tamaño infantil que lleva una taza de té y platillo en sus pequeñas manos como una ofrenda. Vestido a cuadros de ella todavía estaba fresco, y sus zapatos de charol aún brillaban. Tal vez en el armario que había sido protegido de los daños de la humedad. Charlie había tenido un equipo idéntico, cuando ella y ella eran a la misma altura. Hola, ella, dijo en voz baja. A medida que el desenrollado de la rueda, ella se retiró hacia el armario de nuevo, cerrando la puerta detrás de ella. Charlie la siguió a la pared del armario. Los armarios se habían construido para alinearse con la inclinación del techo, y había 3 de ellos. Ella vivía en el corto, que era pies alrededor de 3,5 de altura. Junto a él fue uno de 1 pie o de modo más alto, y un tercio, más cercano a la puerta de la habitación, era la misma altura que el resto de la habitación. Ella sonrió, recordando. ¿Por qué tienes 3 armarios? Juan había exigido, la primera vez que se acercó. Ella lo miró fijamente, confundido por la pregunta. Porque eso es cuántos son, dijo finalmente. Entonces, a la defensiva, señaló a la más pequeña. De que uno de ella, de todos modos, agregó. John asintió, satisfecho. Charlie negó con la cabeza, y abrió la puerta a la mitad del armario, o, lo intentó. El mando se detuvo con una sacudida. Estaba cerrada con llave. Ella sacudió un par de veces, pero se rindió sin mucha convicción. Ella se quedó en cuclillas cerca del piso y la vista hacia el más alto más cerca, su armario Big Niña que algún día convertirse en. Usted no lo necesita hasta que esté más grande. Su padre diría, pero ese día nunca llegó. Ahora estaba abierta ligeramente, pero Charlie no molestar ella. No había abierto para ella, solo había dado paso a la vez. Antes de que ella se puso de pie, se dio cuenta de algo brillante, medio oculto bajo el borde de la puerta del medio de bloqueo. Ella se inclinó para recogerlo. Parecía un pedazo de una placa de circuito roto off. Ella sonrió levemente. Tuercas y tornillos, y los desechos, y las partes habían aparecido por todo el lugar, érase una vez. Su padre siempre tenía piezas perdidas en los bolsillos. Él llevaría a algo que él estaba trabajando en torno, ajuste hacia abajo, y olvidar dónde estaba, o peor aún, poner algo a un lado para su custodia, para nunca ser visto otra vez. También había un mechón de su cabello se aferra a ella. Se desenrolla con cuidado de la pequeña de labios de metales se ha quedado atascado en. Por último, como si hubiera estado poniendo apagado, Charlie cruzó la habitación y cogió Theodore. Su espalda no se había desvanecido en el sol como la parte delantera de su cuerpo, y fue el mismo rico, de color púrpura oscuro que recordaba. Presionó el botón en la base de su cuello, pero él permaneció sin vida. Su piel estaba raída, una oreja colgando por un solo hilo en descomposición, y por el agujero que podía ver el plástico verde de su placa de circuito. Charlie contuvo el aliento, escuchando con miedo por algo. Y, oh, mentira, el conejo dijo con un ruido de tensión apenas audible, y Charlie lo sentó, con la cara caliente y su pecho pellizcó con fuerza. Ella realmente no había esperado oír la voz de su padre. Yo también te quiero. Charlie miró alrededor de la habitación de nuevo. Como un niño que había sido su propio mundo mágico, y ella era posesivo con ella. Solo unos pocos amigos elegidos fueron siempre incluso permitidos dentro.
Ella fue a la cama y se establece Stanley moviéndose en su pista de nuevo. Ella se fue, cerrando la puerta detrás de ella antes de que el pequeño unicornio se detuvo. Ella salió por la puerta de atrás para la entrada y se detuvo frente a la cochera que se había convertido en el taller de su padre. En la grava enterrada a mitad a unos pies de distancia era un pedazo de metal, y Charlie fue a recogerlo. Se articula en el medio, y ella lo sostuvo en sus manos, sonriendo un poco mientras se inclinaba hacia atrás y adelante. Una articulación del codo, pensó. Me pregunto quién iba a pertenecer a... Ella había estado en este lugar exacto muchas veces antes. Cerró los ojos, y la memoria la abrumó. Ella era una niña otra vez, sentado en el piso del taller de su padre, jugando con trozos de madera y metal como si fueran juguetes bloques, tratando de construir una torre con las piezas irregulares. La tienda estaba caliente y estaba sudoroso, la suciedad se pegue a sus piernas mientras se sentaba en sus pantalones cortos y zapatillas de deporte. Casi podía oler el olor penetrante, metálica del soldador. Su padre estaba cerca, nunca se perdió de vista, trabajando en Stanley el unicornio. El rostro de Stanley estaba aún sin terminar. Por un lado blanco y brillante y amable, con un ojo marrón brillante que parecía casi de ver. La otra mitad de la cara del juguete fue todo expuesto, placas de circuitos y partes metálicas. El padre de Charlie la miró y sonrió, y ella le devolvió la sonrisa, amada. Detrás de su padre, en un rincón oscuro, apenas visible, colgaba un revoltijo de extremidades de metal, un esqueleto trenzado con la quema de los ojos de plata. De vez en cuando, le dio un tic extraño. Charlie nunca trató de mirarlo, pero mientras su padre trabajaba, mientras jugaba con sus juguetes improvisados, su ojo se dibuja de nuevo a él una y otra vez. Las extremidades, retorcido, parecía casi burlando, la cosa un bufón espantosa, y sin embargo, había algo en él que sugirió un enorme dolor. Papá, dijo Charlie, y su padre no levantó la vista de su trabajo. Papá, ella dijo de nuevo, con más urgencia, y esta vez se volvió lentamente hacia ella, como si no está completamente presente en el mundo. ¿Qué necesitas, cariño? Señaló el esqueleto de metal. ¿Huele? Quería hacer la pregunta, pero mirando a los ojos de su padre se encontró con que no podía. Ella sacudió su cabeza. Nada. Él asintió con una sonrisa ausente y volvió a su trabajo. Detrás de él, la criatura dio otra, horrible contracción, y sus ojos aún ardían. Charlie se estremeció y se irguió de nuevo al presente. Miró hacia atrás, sintiendo expuesto. Miró hacia abajo, y la mirada fija en algo. 3 ranuras huí del ispaced en el suelo. Se arrodilló, pensativo, y pasó el dedo sobre uno de ellos. La grava se dispersó de distancia, las marcas usadas en gran medida en la tierra. ¿Un trípode de algún tipo? Fue la primera cosa desconocida que había visto. La puerta del taller se entreabrió ligeramente, invitando, pero se sentía ningún deseo de entrar. Rápidamente, se dirigió de nuevo a su coche. Instalarse en el asiento del conductor, se detuvo. Sus llaves habían desaparecido, después de haber caído, probablemente, de su bolsillo en algún lugar dentro de la casa. Volvió sobre sus pasos, solamente mirando hacia el salón y la cocina, antes de dirigirse a su habitación. Las llaves estaban en la silla de mimbre, junto a Teodoro el oso. Ella los recogió y les sonó por un momento, no está listo para salir de la sala de atrás. Se sentó en la cama. Stanley el unicornio había llegado de nuevo a la cama antes de parar, como siempre lo hizo, y cuando se sentó, ella le acarició distraídamente en la cabeza. Había oscurecido mientras ella estaba fuera, y la habitación estaba ahora emitidos en las sombras. De alguna manera, sin la luz del sol, los defectos de los juguetes, su deterioro, fueron arrojados de relieve. Los ojos de Theodore ya no brillaban, y su piel fina y colgando del oído le hacían parecer un vagabundo enfermizo. Cuando ella miró a Stanley, el óxido alrededor de sus ojos hizo que se vean como zócalos huecos, y sus dientes al descubierto, lo que siempre había pensado como una sonrisa, se convirtió en el terrible, sabiendo sonrisa de una calavera. Charlie se puso de pie, con cuidado de no tocarlo, y corrió hacia la puerta, pero se tropezó en las pistas y cayó en expansión en el suelo, su pie se engancha en la rueda junto a la cama mientras ella se fue. Hubo un zumbido de metal de giro, y cuando levantó la cabeza, un pequeño par de pies apareció bajo su nariz, vestida de brillante charol. Ella levantó la vista. Ahí sobre ella era ella, mirándola fijamente, en silencio y sin ser invitado, con los ojos vidriosos casi apareciendo ver.
La taza de té y platillo se celebraron ante ella con una rigidez militar, y Charlie se levantó con cautela, teniendo cuidado de no molestar a la muñeca. Ella salió de la habitación, pisando con cuidado para evitar la activación accidental de cualquier otro juguetes, y como ella se fue, ella casi hacía juego con su ritmo, retirándose a su armario. Charlie se apresuró a bajar las escaleras, incautados por la urgencia de escapar. En el coche que ella buscó la tecla 3 veces antes de deslizar en su lugar. Retrocedió demasiado rápido por el camino, corriendo imprudentemente sobre la hierba del patio delantero, y se alejó. Después de alrededor de una milla, Charlie le detuvo en el hombro y se volvió el coche fuera, mirando al frente a través del parabrisas, con los ojos fijos en la nada. Se obligó a respirar lenta. Levantó la mano y se ajusta el espejo retrovisor para que pudiera verse a sí misma. Ella siempre esperaba ver el dolor, la ira, la tristeza escrita en su rostro, pero nunca fueron. Tenía las mejillas de color rosa, y su cara redonda parecía casi alegre, como siempre. Sus primeras semanas de vida con la tía Jen, están introduciendo a los amigos de Jen, oyó las mismas cosas una y otra vez. Lo que es un niño bonito. Lo que un niño feliz que mira que es. Charlie siempre parecía que estaba a punto de sonreír, sus ojos marrones amplia y brillante, su fina boca visto para la curva, incluso cuando quería llorar, la incongruencia de una traición leve. Ella pasó los dedos por el pelo castaño claro, como si eso sería mágicamente fijar su ligero encrespado, y poner el espejo en su posición. Se dio la vuelta al coche de nuevo, y buscó una emisora de radio, con la esperanza de música podría traerla completamente a la realidad. Pasó de estación en estación, no realmente escuchar lo que cualquiera de ellos estaban jugando, y finalmente se estableció en una emisora de AM con un anfitrión que parecía estar gritando condescendiente en su audiencia. No tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero el sonido impetuoso y molesto fue suficiente para sacudir su espalda en el presente. El reloj en el coche siempre fue mal, pero ella miró su reloj. Era casi la hora de cumplir con sus amigas en el restaurante que habían elegido, cerca del centro de la ciudad. Charlie se retiró a la carretera y se fue, dejando que el sonido de la enojada locutor de radio a calmar su mente. Cuando llegó al restaurante, Charlie entró en el aparcamiento y se detuvo, pero no estacionar. El frente de la cena tenía un ventanal largo de todo a través de ella, y ella pudo ver a la derecha adentro. A pesar de que no los había visto desde hace años, le tomó solo un momento de ver a sus amigos a través de la ventana. Jessica era más fácil de escoger entre la multitud. Ella siempre encerrado fotos con sus cartas, y en este momento se veía exactamente igual que su última foto. Incluso sentado, ella era claramente más alto que cualquiera de los chicos, y muy delgado. Aunque Charlie no podía ver a todo su equipo, que llevaba una camisa blanca suelta con un chaleco bordado, y tenía un sombrero de ala alza sobre ella, pelo castaño brillante largo hasta los hombros, una enorme flor amenazando a la punta si fuera poco la cabeza. Ella estaba hablando, gesticulando animadamente sobre algo mientras hablaba. Los dos niños estaban sentados uno junto al otro, frente a ella. Carlton parecía una versión anterior de su ser pelirrojo infancia. Todavía tenía un poco de una cara de niño, pero sus facciones había refinado, y su pelo fue cuidadosamente despeinado y se mantiene en su lugar por algún producto de pelo o alquímico. Era casi bonita, para un chico, y vestía una camisa de entrenamiento negro, aunque dudaba que alguna vez había trabajado un día en su vida. Estaba encorvado hacia adelante sobre la mesa, apoyando su barbilla en sus manos. A su lado estaba John, sentado más cerca de la ventana. Juan había sido el tipo de niño que se ensució incluso antes de que salió a la calle. No habría pintar en su camisa antes de que el profesor entregó las acuarelas, manchas de hierba en sus rodillas antes de llegar cerca de un parque infantil, y la suciedad bajo las uñas justo después se lavó las manos. Charlie sabía que lo era, ya que tenía que ser, pero parecía completamente diferente. La suciedad de la infancia había sido sustituido por algo fresco y limpio. Llevaba un bien planchado, camisa de botones de color verde claro, las mangas arremangadas y el cuello abierto, que le impide mirar demasiado tenso, y se le recostó con confianza en la cabina, asintiendo con entusiasmo, al parecer absorto en lo que sea Jessica estaba diciendo. La única concesión a su antiguo yo era su pelo, dando la cara por toda la cabeza, y una sombra 5, una versión adulta de suficiencia de la Tierra siempre estaba cubierto de cuando era niño. Charlie sonrió para sus adentros. Juan había sido algo así como su amor de la infancia, antes de que cualquiera de ellos realmente entiende lo que eso significaba.
Dio sus galletas de lonchera a sus Transformers y una vez en el jardín de infantes tuvo la culpa cuando ella rompió el frasco de vidrio que contenía perlas de colores para las artes y oficios. Recordó el momento, cuando se resbaló de sus manos, y ella vio caer. Ella no pudo haber movido lo suficientemente rápido como para cogerla, pero ella no lo habría intentado. Quería verlo romper. El vaso cayó al suelo de madera y se rompió en 1000 pedazos, y los granos dispersos, muchos colores, entre los fragmentos, y ella pensó que era hermosa, y luego se puso a llorar. Juan tenía una nota enviada a casa con sus padres, y cuando ella le dijo gracias, le había guiñado a ella con una ironía más allá de sus años, y simplemente dijo, ¿para qué? Después de eso, John se dejó llegar a su habitación. Ella lo dejó jugar con Stanley y Theodore, mirando con ansiedad la primera vez que aprendió a pulsar los botones y hacer que se muevan. Ella sería aplastado si no le gustaba, sabiendo instintivamente que si no lo hacía, ella pensaría menos de él. Ellos eran su familia. Pero John estaba fascinado en cuanto los vio. Que amaba sus juguetes mecánicos, por lo que ella lo amaba. 2 años más tarde, detrás de un árbol al lado del taller de su padre, estuvo a punto de dejar que la besara. Y entonces sucedió, y todo terminó, al menos por Charlie. Charlie se sacudió, obligando a su mente de vuelta al presente. Mirando de nuevo en apariencia pulida de Jessica, ella miró a sí misma. Púrpura camiseta, chaqueta de mezclilla, pantalones negros y botas de combate. Se había sentido como una buena opción esta mañana, pero ahora ella deseaba que ella había elegido otra cosa. Esto es todo lo que siempre usa, se recordó. Ella encontró una plaza de aparcamiento, cerró el coche detrás de ella, a pesar de que la gente en Hurricane, Utah no suele bloquear sus coches, y entró en la cena para conocer a sus amigos por primera vez en 10 años. El calor y el ruido y la luz del restaurante la golpearon en una ola cuando entró, y por un momento ella estaba abrumado, pero Jessica vio detenerse en la puerta y gritaron su nombre, y Charlie sonrió, y se acercaron. Hola, dijo torpemente, moviendo los ojos en cada uno de ellos, pero no hacer totalmente el contacto visual. Jessica se deslizó sobre en el banco de vinilo rojo y dio unas palmaditas en el asiento a su lado. Aquí, siéntate, dijo ella. Le estaba diciendo a Johnny Carlton sobre mi vida glamorosa. Ella puso los ojos mientras lo decía, logrando transmitir tanto autodesprecio, y la sensación de que su vida era, en verdad, algo excitante. ¿Sabías que Jessica vive en Nueva York? Dijo Carlton. Había algo cuidadoso acerca de su manera de hablar, como si estuviera pensando en sus palabras antes de que los formó. John se quedó en silencio, pero él sonrió a Charlie con ansiedad. Jessica puso los ojos de nuevo, y con un destello de déjà vu Charlie de repente recordó que esta había sido la costumbre, incluso cuando eran niños. 8 millones de personas viven en Nueva York, Carlton, que no es exactamente un logro, dijo Jessica. Carlton se encogió de hombros. Nunca he estado en cualquier lugar, dijo. Yo no sabía que todavía vivía en la ciudad, dijo Charlie. ¿Estoy donde más voy a vivir? Dijo Carlton. Mi familia ha estado aquí desde 1896, él dijo, la profundización de la voz para imitar a su padre. ¿Es que incluso cierto? Preguntó Charlie. No lo sé, dijo Carlton en su propio registro. Podría ser. Papá se postuló para alcalde hace 2 años. Quiero decir, que perdió, pero aún así, que dirige a la alcaldía. Él hizo una mueca. Juro, el día en que cumpla los 18 años soy de aquí. ¿A dónde vas a ir? Dijo John, mirando seriamente Carlton. Carlton miró a los ojos, tal como graves por un momento. De repente, él se apartó y señaló la ventana, cerrando un ojo, como si para conseguir su objetivo verdadero. John levantó una ceja y miró por la ventana, tratando de seguir la línea de Carlton estaba señalando. Charlie parecía demasiado. Carlton no señalaba nada. John abrió la boca para decir algo, y Carlton interrumpió. O bien, dijo, y señaló sin problemas en la dirección opuesta. Está bien. John se rascó la cabeza, mirando un poco avergonzado. En cualquier lugar, ¿verdad? Y añadió con una sonrisa. ¿Dónde está todo el mundo? Dijo Charlie, mirando por la ventana y buscar el estacionamiento para los recién llegados. Mañana, dijo John, y Jessica intervino para aclarar. Están mañana por la mañana que viene. Marla de traer a su hermano pequeño, ¿puedes creerlo? ¿Jason? Charlie sonrió. Recordó Jason como un pequeño bulto de mantas con una carita roja asomando. Quiero decir, que quiere un bebé alrededor.
Jessica ajusta su sombrero remilgo. Estoy bastante seguro de que no es un bebé, dijo Charlie, ahogando una risa. Prácticamente un bebé, dijo Jessica. De todos modos, nos reservamos una habitación en el motel por la carretera, que era todo lo que podía encontrar. Los chicos se quedan con Carlton. Está bien, dijo Charlie. Estaba vagamente impresionado por la organización de Jessica, pero no contento con el plan. Ella se resistía a compartir una habitación con Jessica, que ahora parecía como un extraño. Jessica había convertido en el tipo de chica que la intimidaba. Pulido e inmaculada, hablando como si tuviera todo en la vida resuelto. Por un momento Charlie considera volver a su antigua casa para pasar la noche, pero tan pronto como ella pensó que la idea le repugnaba. Esa casa, por la noche, ya no era la provincia de los vivos. No seas dramática, se reganó, pero ahora Juan estaba hablando. Tenía una forma de comandar la atención con su voz, probablemente porque él habló con menos frecuencia que los demás. Pasó la mayor parte de su tiempo a escuchar, pero no fuera de reticencia. Él estaba reuniendo información, hablando solo cuando tuvo la sabiduría o el sarcasmo para dispensar. A menudo era ambos a la vez. ¿Alguien sabe lo que está pasando mañana? Todos estaban en silencio por un momento, y la camarera tomó la oportunidad de venir a su orden. Charlie volteó rápidamente a través del menú, con los ojos en realidad no se centra en las palabras. Turno de Charlie al fin llegó mucho más rápido de lo que esperaba, y ella se quedó inmóvil. Huevos, dijo al fin. Dura expresión de la mujer todavía estaba fija en ella, y se dio cuenta que no había terminado. Revuelto. Tostadas de trigo, agregó, y la mujer se fue. Charlie volvió a mirar el menú. Odiaba esto acerca de sí misma. Cuando ella fue sorprendido con la guardia baja, ella pareció perder toda capacidad de actuar, para procesar lo que estaba pasando a su alrededor. Las personas eran incomprensibles, sus demandas alienígena. La cena de pedido no debería ser difícil, pensó. Los otros habían empezado la conversación de nuevo, y ella volvió su atención a ellos, sintiendo como si hubiera quedado atrás de nuevo. ¿Qué queremos decir incluso a sus padres? Jessica estaba diciendo. ¿Carlton, alguna vez los ve? Preguntó Charlie. No realmente, dijo. En todo, supongo. A veces. Me sorprende que se quedaron en el huracán, dijo Jessica con una nota de desaprobación mundana en su voz. Charlie no dijo nada, pero pensé cómo no podrían. Nunca se había encontrado su cuerpo. ¿Cómo no podrían haber esperado en secreto que podría volver a casa, no importa lo imposible que sabían que era? ¿Cómo iban a abandonar el único hogar Michael sabía? Esto significaría en realidad, finalmente renunciar a él. Tal vez eso era lo que era esta beca, una admisión de que él nunca iba a venir a casa. Charlie era muy consciente de que estaban en un lugar público, y hablando de Michael sentía inadecuado. Eran, en cierto sentido, ambos propios y extraños. Ellos habían estado más cerca de Michael, probablemente, que nadie en este restaurante, sin embargo, con la excepción de Carlton, ellos ya no eran del huracán, no pertenecían. Ella lo vio antes de que ella lo sintió, con lágrimas cayendo sobre su mantel de papel, y ella a toda prisa se secó los ojos, mirando hacia abajo, esperando que nadie se había dado cuenta. Cuando levantó la vista, John parecía estar estudiando su platería, pero ella sabía que él había visto, y estaba agradecido con él por no tratar de ofrecer comodidad. ¿Juan todavía escribe? Preguntó Charlie. John se había declarado un autor cuando estaban a punto de 6, después de haber aprendido a leer y escribir cuando tenía 4 años, un año antes de que el resto de ellos. A la edad de 7 años completó su primera novela y presionó su mal deletreado, la creación inescrutablemente ilustrado a sus amigos y familiares, opiniones exigentes. Charlie recordó que le había dado solo 2 estrellas. John se rió de la pregunta. De hecho, me hago mi es el camino a la vuelta de estos días, dijo. No puedo creer que recuerdes eso. Pero lo hago en realidad, sí. Se detuvo, con ganas claramente decir más. ¿Qué escribes? Carlton obligado con la pregunta, y John miró a su mantel, hablando sobre todo a la mesa. Cuentos cortos, sobre todo. En realidad, yo tenía uno publicado el año pasado. Quiero decir, era solo una revista, nada grande. Todos ellos hicieron ruidos adecuados de estar impresionado, y miró de nuevo, avergonzado, pero contento. ¿Cuál fue la historia? Charlie dijo, y él dudó. Antes de que John pudiera hablar, o decide no hablar, la camarera regresó con su comida.
Todos ellos habían ordenado desde el menú del desayuno, café, huevos y tocino, panqueques de arándanos del Carlton. La comida de colores brillantes miró esperanzada, como un nuevo comienzo para el día. Charlie dio un mordisco a la tostada, y todos comieron en silencio por un momento. «Hey, Carlton», Juan dijo de repente. «¿Qué pasó con Freddy, de todas formas?» Hubo un breve silencio. Carlton miró nerviosamente a Charlie, y Jessica se quedó mirando el techo. John se puso rojo, y Charlie habló apresuradamente. «Está bien, Carlton. Me gustaría saber, también». Carlton se encogió de hombros, apuñalando a sus panqueques nerviosamente con el tenedor. «Ellos construyeron sobre ella», dijo. «¿Qué hicieron ellos construyen?» dijo Jessica. «¿Hay algo más allá, ahora? ¿Fue construido sobre, o simplemente derribado?» John preguntó, y Carlton se encogió de hombros otra vez, rápida como un tigre nervioso. «Como he dicho, yo no lo sé. Está demasiado lejos de la carretera para ver, y no he investigado exactamente. Puede ser que haya sido arrendado a alguien, pero no sé lo que hicieron. Todo ha sido bloqueada durante años en construcción. Ni siquiera se puede saber si el edificio sigue ahí. Por lo tanto, todavía podría estar allí», dijo Jessica, con una chispa de emoción romper. «Como dije, no lo sé», dijo Carlton. Charlie sintió luces fluorescentes del comedor mirando hacia abajo en la cara, de repente demasiado brillante. Se sentía expuesto. Apenas había comido, pero se encontró a aumento de la cabina, sacando unos billetes arrugados de su bolsillo y colocándolos sobre la mesa. «Voy a salir a la calle por un minuto», dijo. «Ruptura de humo». Ella se apresuró a añadir. «Usted no fuma». Ella reprendió a sí misma por la mentira torpe como ella se dirigió a la puerta, empujando más allá de una familia de 4, sin decir perdón, y salió a la noche fría. Se acercó a su coche y se sentó en el capó, el metal a abolladuras ligeramente bajo su peso. Tomó en hálitos del aire frío como si fuera agua, y cerró los ojos. Usted sabía que vendría, usted sabía que tendría que hablar de ello, se recordó. Ella había practicado en la unidad aquí, obligó a pensar de nuevo a recuerdos felices, sonreír y decir, «Recuerdo cuando». Ella pensó que estaba preparado para esto. Pero, por supuesto, se había equivocado, ¿o por qué tendría que haber quedado sin el restaurante como un niño? Charlie abrió los ojos y vio a John de pie junto al coche, sosteniendo su chaqueta enfrente de él como una ofrenda. «Se le olvidó su chaqueta», dijo, y se obligó a sonreírle. «Gracias», dijo. Ella la tomó y la puso sobre sus hombros, y se deslizó sobre el capó del coche para que se sentara. «Lo siento», dijo ella, y en las luces tenues de la zona de aparcamiento que todavía podía verlo sonrojarse a los oídos. Él se unió a ella en el capó del coche, dejando un espacio deliberada entre ellos. «No he aprendido a pensar antes de hablar. Lo siento». Juan vio el cielo como un avión pasó por encima. Charlie sonrió, esta vez no forzados. «Está bien. Yo sabía que iba a llegar, tuvo que. Acabo suena estúpido, pero nunca pienso en ello. Yo no me dejo. Nadie sabe lo que pasó, excepto mi tía, y nunca hablar de ello. Luego vengo aquí, y de repente está en todas partes. Yo estaba sorprendido, eso es todo». Juan señaló, y Charlie vio Jessica y Carlton vacilante en la puerta de la cafetería. Ella les hizo señas, y vinieron. «Recuerde que el tiempo de Freddy cuando el merry-go-round quedó atascado y Marley que significa niño Billy tenía que seguir montando hasta que sus padres les arrancaban», dijo Charlie. John se echó a reír, y una sonrisa estalló en el rostro de Charlie. Sus caras eran de color rojo brillante, llorando como bebés. Se cubrió la cara, culpable de que era tan gracioso a ella. Hubo un breve silencio sorprendido, entonces Carlton se echó a reír. Entonces Marla vomitó sobre él. «La justicia dulce», dijo Charlie. «En realidad, creo que fue nachos», agregó Juan. Jessica arrugó la nariz. «Qué asco. Nunca monté de nuevo, no después de eso». «Oh, vamos, Jessica, lo limpiaron», dijo Carlton. «Estoy bastante seguro que los niños Bucket todo ese lugar. Esos signos de piso mojado no estaban allí para nada». «Derecha, Charlie». «No mires a mí», dijo ella, «yo nunca vomité. Solíamos pasar tanto tiempo allí, los privilegios de conocer la hija del dueño», dijo Jessica, mirando a Charlie con la acusación simulacro. «No pude evitar que era mi papá», dijo Charlie, riendo.
Jessica se quedó pensativo por un momento y luego continuó. Quiero decir, ¿cómo puedes tener una mejor infancia que pasar todo el día en casa de Freddy Fazbear Pizza? Ella dijo. No lo sé, dijo Carlton, creo que la música llegó a mí en los últimos años. Él tarareó unos compases de la canción conocida y Charlie bajó la cabeza a ella, recordando la melodía. Me encantó los animales tanto, dijo Jessica de repente. Yo solía ir a hablar con el conejo, ¿cuál era su nombre? Bonnie, dijo Charlie. Sí, dijo Jessica. Yo solía quejarse con él acerca de mis padres. Yo siempre pensaba que tenía una mirada de comprensión acerca de él. Carlton rió. La terapia animatronic. Recomendado por 6 de los 7 locos. Cállate, Jessica replicó. Yo sabía que no era real, me gustaba hablar con él. Charlie sonrió un poco. Recuerdo que, ella dijo. Jessica en sus pequeños prim vestidos, su cabello castaño en 2 trenzas apretadas como un niño de un libro viejo, caminando hasta la etapa en que el espectáculo había terminado, susurrando con seriedad al tamaño natural de conejo animatronic. Si alguien se acercó a su lado se fue al instante en silencio e inmóvil, a la espera de que se vayan para que pudiera reanudar sus conversaciones unilaterales. Charlie nunca había hablado con los animales en el restaurante de su padre, o sentido cerca de ellos como algunos niños parecían. A pesar de que le gustaban, que pertenecían al público. Tenía sus propios juguetes, amigos mecánicos esperándola en casa que pertenecía solo a ella. Me gustó Freddy, dijo John. Él siempre parecía el más fácil identificarse. Usted sabe, hay un montón de cosas de mi infancia que no puedo recordar, en absoluto, dijo Carlton, pero te juro que puedo cerrar los ojos y ver cada detalle a ese lugar. Incluso la goma solía meter debajo de las mesas. ¿Chicle? Sí, claro, esos eran los mocos. Jessica tomó un pequeño paso de Carlton. Él sonrió. Yo tenía 7 años, ¿qué quieres? Todos ustedes recogido en mí en ese entonces, recuerda Marla escribió Carlton huele a pies en la pared en la parte de atrás. Usted no huele a pies, Jessica se rió con un arrebato repentino. Carlton se encogió de hombros, imperturbable. Yo solía tratar de ocultar cuando llegó el momento de volver a casa. Yo quería ser atrapado allí durante la noche para que yo pudiera tener todo el lugar para mí. Sí, siempre se mantuvo todo el mundo espera, dijo John, y siempre se escondió debajo de la misma mesa. Charlie habló lentamente, y cuando lo hizo todo el mundo se volvió hacia ella, como si hubieran estado esperando. A veces siento que me acuerdo cada pulgada de ella, como Carlton, dijo. Pero a veces es como si casi no lo recuerdo en absoluto. Todo está en pedazos. Al igual, recuerdo el carrusel, y que el tiempo que quedé atrapado. Recuerdo basándose en los manteles. Recuerdo pequeñas cosas. Comer esa pizza grasienta, abrazando a Freddy en el verano, y su piel amarilla se queda pegada en toda mi ropa. Pero mucho de ello es como imágenes, como sucedió a otra persona. Todos la miraban de forma extraña. Freddy era marrón, ¿verdad? Jessica miró a los demás para la confirmación. Supongo que realmente no lo recuerda muy bien después de todo. Carlton bromeó Charlie, y ella se rió brevemente. Correcto. Me refería a marrón, dijo. Brown, Freddy era marrón. Por supuesto que era, podía verlo en su mente ahora. Pero en algún lugar de las profundidades de su retiro, hubo un destello de algo más. Carlton lanzó a otra historia y Charlie trató de volver la atención a él, pero había algo inquietante, preocupante, sobre ese lapso en la memoria. Fue hace 10 años, no es como que tienes la demencia a los 17 años, se dijo, pero era un detalle tan básico tener mis remembered. Por el rabillo del ojo captó John mirándola, una expresión pensativa en su rostro, como si hubiera dicho algo importante. ¿Usted realmente no sabe lo que pasó con él? Ella preguntó Carlton con más urgencia en la voz de lo que pretendía, y él dejó de hablar, sorprendido. Lo siento, dijo ella. Lo siento, yo no quise interrumpirte. Está bien, dijo. Pero sí, o no, yo realmente no sé lo que pasó. ¿Cómo puede no saberlo? Tú vives aquí. Charlie, vamos, dijo John. No es que me quedo en torno a esa parte de la ciudad. Las cosas son diferentes, la ciudad ha crecido. Carlton dijo suavemente, parecía imperturbable por su arrebato. Y yo sinceramente no busco razones para ir por allí, ¿sabes? ¿Por qué debería yo? No hay ninguna razón, ya no. Podríamos ir allí, dijo John de repente, y el corazón de Charlie saltó.
Carlton miró nerviosamente a Charlie. ¿Qué? En serio, es un desastre. Yo no sé si incluso se puede llegar a ella. Charlie encontró asintiendo. Se sentía como si hubiera pasado todo el día lastrado por la memoria, viendo todo a través de un filtro de año, y ahora se sentía súbitamente alerta, con la mente totalmente presente. Ella quería ir. Vamos a hacerlo, dijo. Incluso si no hay nada allí. Quiero ver. Todos estaban en silencio, entonces Juan sonrió con una confianza temeraria. Sí. Vamos a hacerlo.